Familia JP, muy buenos días. Exitoso comienzo de jueves, jueves 23 de julio. Nos encontramos conectados en vivo junto una vez más con todos los miembros de esta hermosa academia y comunidad de JP Inversiones, buscando pura y exclusivamente poder operar y poder buscar una posición que nos lleve a poder cumplir con nuestro plan de trading diario. Sabemos muy bien que antes de estar operando vamos a pasar por diferentes tipos de segmentaciones para saber cuál va a ser la posición correcta que vamos a tomar en el mercado. Recuerden muy bien lo que solemos decir de manera consistente. Acá no es tanto la cantidad, sino más sí es la calidad de la operativa. Y vamos a buscar realmente operaciones de calidad. Ahora, ¿cómo vamos a buscar operaciones de calidad? Primero entendiendo cómo se están comportando los mercados para poder entender cómo se estuvieron comportando antes y de esa manera cómo se van a comportar luego. Recuerden que la tarea principal que nosotros tenemos como trader y gestores de nuestro propio capital es saber anticiparse a los movimientos que el mercado va a hacer de manera consistente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vos estás viendo que el precio de Bitcoin no para de caer, y en ningún momento estás accionando de un lugar para buscar una posición de venta y seguir con ese movimiento hacia la baja, y difícilmente al no estar anticipándote a eso, difícilmente vas a poder tomar tu beneficio. Si ves que el precio de Bitcoin se encuentra, como por ejemplo ahora, en los $65.000, y ves que está cayendo y no buscas una posición nueva de venta para poder vender y seguir con ese movimiento hacia la baja, y próximamente lo estás viendo en 62.000 o en $60.000, y vos viste que el precio caía, pensaste que tenías que vender, pero no vendiste, y lo que vas a estar haciendo es ser simplemente un espectador mirando desde la tribuna los resultados que otra persona obtiene. Entonces, ¿cuál es la tarea principal que nosotros tenemos que considerar al momento de hacer trading? Anticiparte a los movimientos que el mercado va a hacer. Ahora, ¿cómo me voy a anticipar a los movimientos que el mercado va a hacer? De manera muy sencilla. Lo que hablamos consecutivamente todos los días en cada sesión que nos conectamos. Primero vamos a ver nuestro análisis fundamental, entender qué movimientos podría sufrir el mercado de manera manipulada o inorgánica. Luego entender justamente un backtesting de qué pasó con los mercados para lo que fue el día de ayer y entender justamente cómo los precios fueron a buscar zonas operativas que nosotros hemos dejado y qué puntos de reacción favorable o desfavorable tuvo para la actualización de nuevas zonas que ahora también vamos a ver. Y después estar buscando precios después de nuestro poder analítico en zonas para poder aplicar realmente nuestra parte operativa de manera consistente. Entonces, ¿cómo vamos a arrancar? Fíjense en a continuación. Vamos a pasar por 4 mercados, ¿sí? De esos 4 mercados vamos a pasar por 5 activos. Es decir, va a haber un mercado, que va a ser el mercado de índices, que vamos a estar viendo 2 activos, ¿sí? Dentro de estos 5 activos vamos a ver el precio de Bitcoin en el mercado cripto, el precio de lo que podría llegar a ser euro USD en lo que es el mercado Forex, precio de lo que podría llegar a ser SP 500 y Nasdaq en lo que es el mercado de índice, y vamos a estar viendo el precio del oro en lo que es el mercado de materias primas o de metales. Entonces, como para poder estar avanzando de manera correcta, vamos a iniciar justamente por el precio de Bitcoin. Y lo primero que ustedes van a tener que ver en pantalla es algo importantísimo, que es la cotización primero del activo. ¿Cómo es la cotización del activo? Si ustedes se fijan en este círculo por acá, van a poder encontrar, como lo decíamos hace minutitos, que el precio de Bitcoin se encuentra en los $65.000. Hoy, siendo jueves 23 de julio a las 10:15 de la mañana Argentina, el precio de Bitcoin se encuentra en los $65.000. Perfecto. Primer punto importantísimo que tenemos que considerar. Segundo punto importantísimo que vamos a considerar ahora. El entender cómo se estuvo comportando el precio de Bitcoin anteriormente, qué huellas nos fue dejando para poder entender qué otros puntos de reacción nuevos van a existir para nosotros saber dónde vamos a tomar beneficios, ¿sí? Fíjense, dos cosas muy importantes que han sucedido en el transcurso de las anteriores horas operativas en el mercado. Primero, lo que vimos ayer por la noche, precio de Bitcoin reaccionando con un movimiento hacia la baja desde nuestra primer zona operativa de venta, ¿sí? Movimiento de desarrollo de más de 1000 pips con un movimiento hacia la baja por una confirmación de divergencia bajista en un gráfico de 3 minutos. Ayer por la noche lo vimos a detalle. Si no te conectaste ayer a la noche, miralo luego en la grabación que te va a servir de muchísimo. Punto número uno, en cuanto a lo que es movimiento bajista. Punto número dos, en cuanto a lo que podría llegar a ser un impulso y un retroceso hacia el alza. Si ustedes recuerdan bien, para las personas que se conectaron en vivo en la sesión operativa del mercado asiático o vieron luego la grabación, habrán podido observar que juntos en vivo marcamos esta línea de semirrecta horizontal de color amarillo en los $65.308.
Fíjense en que ese punto era la zona de descuento del 50% desde el inicio de este movimiento alcista que se encuentra por acá en el precio de Bitcoin hasta el final de este movimiento alcista que se encontraba por acá. ¿Cómo me doy cuenta? Tomando la herramienta de retroceso de Fibonacci, tomando el principio del movimiento hasta el final, y lo que van a poder observar en esta flecha que les voy a dejar por acá es este punto del 50% donde el precio vino a tocar el 50% y reaccionó con su movimiento hacia el alza. Movimiento alcista de aproximadamente unos 450 pips, es decir, un movimiento hacia el alza en Bitcoin de $450. Joaquín, pero no lo operaste. La realidad, le soy sincero, familia, ese punto no lo operé. ¿Pero por qué no lo operé? Porque en líneas generales no suelo operar el 50%. Muchas otras personas, entendiendo la efectividad que muchas veces tiene, lo suele operar. Pero más allá de que si lo operaste o no lo operaste, lo que sirve muchas veces el 50% es para poder entender puntos estructurales del mercado y entender cómo seguís validando una correcta métrica de Fibonacci a una correcta efectividad del movimiento que uno espera a favor. Y el 50% en este caso lo pudo permitir. Ahora bien, entendiendo eso, lo que nosotros vamos a ver es no solo esta parte de backtesting, sino también antes de buscar operaciones ahora en línea, es poder entender cómo va a ser nuestro análisis fundamental del día de hoy, es decir, cómo va a estar nuestra agenda económica. Entonces, ¿qué hacemos para con eso? Muy sencillo. Vamos a lo que es nuestra plataforma de School, donde vamos a poder encontrar nuestro subgrupo, que se llama justamente Fundamentales, y vamos a poder encontrar que justamente el día de hoy estamos en presencia de lo que tuvo el mercado, un impacto de 4 noticias que fueron de entre las 9 de la mañana Argentina hasta casi las 10 de la mañana Argentina. 4 noticias, 4 fundamentales, 3 noticias que afectaron a la moneda europea y una noticia que afectó a la moneda norteamericana. ¿Por qué comentar esto? Porque nosotros no solo tenemos que ver lo que sucedió con el mercado hace unas horas para poder entender qué información nos va a permitir poder operar luego, pero luego también tenemos que ver qué otros movimientos desfavorables el mercado podría llegar a presentar. Y para con esto, familia, es muy simple poder observar de que para lo que queda para el resto de las horas del día, no van a haber noticias y no van a haber fundamentales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier tipo de movimiento manipulado o inorgánico de la agenda económica del día de hoy no va a estar presentándose como uno podría llegar a estar esperando a movimientos agresivos que el mismo podría hacer. Pero el análisis fundamental muchas veces va por mucho más que estas noticias fundamentales, por situaciones, por ejemplo, geopolíticas, por figuras públicas hablando, por ejemplo, por situaciones que podrían llegar a estar dando acontecimientos de guerras donde los mercados también se mueven, por ejemplo, inyecciones de capital por oferta y demanda de instituciones. Hay un montón de situaciones más fundamentales que también hacen que el mercado se mueva manipulado. Por eso, como lo dice en la parte inferior de la placa, siempre es recomendable que tu gestión de capital esté bien vinculada a una correcta gestión de riesgo. Entonces, no arriesgues más capital en una sola operativa que tu capital permite poder operar. Es importantísimo que eso se pueda entender y que lo respete tanto hoy, mañana, pasado y el resto de toda la semana y todo el mes y todo el año y toda la vida. El trader rentable no se valida porque tuvo 1, 2 o 3 meses buenos. El trader rentable es el que consistentemente cuida, protege su capital y lo hace crecer de manera exponencial, de manera consecutiva, siempre. No sos un trader rentable porque tuviste 3 meses buenos o medio año bueno o un año bueno. Yo llevo 9 años de experiencia y me sigo validando con esta habilidad, esta profesión. Llevo 9 años de experiencia y sigo gestionando bien mi riesgo. Llevo 9 años de experiencia y cada vez que abro un trade busco las mismas confirmaciones. No opero por operar. Y eso es lo que se tiene que saber interpretar. Hay personas que hacen las cosas muy bien durante una semana, durante 3 semanas, durante un mes, durante 3 meses, durante un año, pero después, al siguiente año, hacen todo para atrás. ¿Y qué pasa? Todo lo bien que le fue durante un año, lo pierden en tan solo 1, 2, 3, 4 o una semana. Entonces, el trader rentable es el que opera sin sentimientos, sin emociones, a cara de póker y operando como si fuéramos un robot que no nos corre justamente sangre. ¿Por qué? Porque si vos realmente te apegás a un plan de trading, vos no tenés que estar innovando nunca con ningún tipo de posición que tomes en el mercado. ¿Qué quiere decir? No vas a estar innovando con el lotaje que tenés que utilizar según tu cuenta, porque ya de manera prevista antes con tu plan lo supiste entender.
No vas a estar justamente innovando a ver si operás una compra o una venta, porque ya anteriormente validaste tu poder analítico. No vas a estar validando en cuanto a estar innovando a ver si operás o no por las confirmaciones, porque ya validaste las confirmaciones en cuanto a la parte operativa. No vas a estar fijándote a ver si, por ejemplo, para que ustedes lo puedan entender, en esta operativa gestiona un riesgo del 1% o del 5%. No. Todo eso vos lo pensaste y lo diseñaste con tu plan de trading antes de ponerte en las gráficas. Y eso es algo que se tiene que saber interpretar, ¿sí? Así que, familia, esto es la parte fundamental. Esto es un pequeño backtesting para el primer activo y el primer mercado que estamos viendo, que en este caso es el mercado cripto con el precio de Bitcoin. Me confirman si hasta ahí se va entendiendo bien. Si no se entendió algo bien, me lo hacen saber también. Porque desde ahí es donde ahora vamos a empezar a explicar la parte un poquito más detallada en lo que es la parte analítica en sí. Y de la mano con eso, la parte operativa que lo va a estar llevando justamente con relación. Fíjense en a continuación. Lo tenemos al precio de Bitcoin que ha llegado a tocar nuestra primer zona operativa de compra, en los 64.930 dólares, ¿sí? Si ustedes se fijan, el precio de Bitcoin ya dio justamente una confirmación dentro de zona operativa de compra y también, no solo de una confirmación, sino que también van a poder observar de que el precio hizo un pequeño movimiento hacia el alta dentro de la zona operativa. Y eso a lo que nosotros nos da la pauta es a poder identificar justamente cuál es el punto de reacción que tuvo y por qué el precio se movió hacia el alza. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que considerar, y esto lo voy a hacer para que ustedes ahora en vivo lo puedan ver un poquito mejor. Miren, vamos a irnos a lo que podría llegar a ser nuestra primer zona operativa de compra en el precio de Bitcoin, ¿sí? Para poder identificar por qué este movimiento hacia el alza que se viene desarrollando ahora. Si ustedes se van a un gráfico de 3 minutos, van a poder encontrar este volumen de parada en la parte más baja del desplazamiento del precio, junto con este precio que se encuentra justamente mostrándonos con un movimiento alcista hasta acá, y van a ver que nuestro índice de fuerza relativa marca exactamente todo lo contrario. Aguárdenme para acá. Perdón, sería, paren porque acabo de mezclar las gráficas. Espérenme. Vamos a mostrárselo bien para que ustedes lo puedan entender mejor. Vamos a mostrar justamente del último movimiento, no del movimiento anterior. Espérenme. Se los quiero mostrar para que ustedes lo puedan ver mejor y de esa manera ver la confirmación que nosotros tuvimos. Bueno, en este caso, ustedes fíjense, tenemos temporada de 5, 3 y 1 minuto, que fue lo que recién nosotros nos movimos de manera rápida. Lo que van a poder encontrar en este caso es que para con lo que respecta al precio de Bitcoin, desde el principio de la zona operativa de compra, donde respetó con un movimiento hacia el alza, no tuvimos una confirmación fehaciente como nosotros solemos buscar en nuestro escenario operativo en lo que podrían llegar a ser 5, 3 y 1 minuto. Joaquín, ¿pero qué me querés decir? ¿Que el precio se movió sin una confirmación desde nuestra zona operativa de compra? No. Si ustedes se van a temporalidades micro, como podrían llegar a ser, por ejemplo, 45 segundos, 30 segundos, la confirmación de divergencia alcista estuvo segurísimo. Si no, el precio es imposible que se pueda llegar a mover hacia el alza o hacia la baja según lo que uno espera. Punto número uno. Punto número dos. ¿Por qué no lo ves en un gráfico de 45 segundos, 30 segundos? Porque es algo que los va a marear muchísimo y es complementar operaciones microscalping que antes hacíamos consistentemente a puntos que uno por ahí, hoy por hoy, no está muy acostumbrado que ustedes puedan ver. Entonces, la idea es que eso no suceda. Pero lo que sí les puedo llegar a compartir para que ustedes lo puedan ver en un gráfico de 1 minuto es que próximamente se viene una confirmación de divergencia alcista en el precio de Bitcoin, donde nos va a permitir poder ingresar a una posición de compra como la que esperamos. ¿Cómo vamos a poder encontrar esto en vivo? Muy sencillo, miren. Primero que nada, tomamos nuestra herramienta de rango de fechas. Tomamos principio de zona operativa de compra hasta el final. ¿Qué podemos observar? Que el primer 50% ya fue mitigado, ¿sí? ¿Dónde sería recomendable esperar el 50% de la parte baja para poder estar comprando, que sería este segundo círculo de acá? Entonces, ¿qué quiere decir? Eso es en primera instancia lo que tenemos que entender en la parte analítica, ¿sí? Si nosotros ahora tomamos nuestro rectángulo, lo que vamos a poder encontrar es que es esta zona que hablábamos acá. Que si quieren, hasta le podemos poner la etiqueta de precio para que ustedes puedan ver bien la coordenada, que va de los 64.800 dólares hasta lo que podría llegar a ser los 64.664 dólares, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Que el precio de Bitcoin caiga un poquito más, en caso de que quiera poder hacerlo, con un movimiento hacia la baja para meterse en este 50%, y que de acá nos dé esta confirmación que ustedes van a ver. Miren,
Para que ustedes lo puedan interpretar bien. El precio acá también va a caer, el índice de fuerza relativa, pero va a caer, por ejemplo, hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes interpretan una parte operativa donde tenemos el precio en zona y tenemos justamente de esta confirmación, así para que ustedes lo puedan ver mejor, donde lo que vas a poder encontrar es cómo el precio se quiere seguir comportando con un movimiento hacia la baja, pero cuando vos tomás tu indicador de índice de fuerza relativa, ves que el precio te está marcando justamente todo lo contrario. Entonces, ahí es donde entra justamente la categoría de una divergencia alcista que podríamos esperar en el precio de Bitcoin en cuestión de minutos. Esto se puede dar justamente ahora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner una alarmita antes de la zona operativa de compra que podemos marcar, ¿sí? Para quienes no están dentro. Esto es importante poder entenderlo. Para quienes no están dentro de la compra, poder volver a comprar el 50% de la parte baja. Quienes compraron el precio de Bitcoin desde el principio de la zona operativa de compra, no llegaron a poder asegurar mínimas ganancias o punto de entrada para quitar riesgos y siguen dentro del trade, no vuelvan a ingresar en el 50% de la parte baja. Eso es para las personas que no llegaron a ingresar para que se puedan meter dentro de la compra, ¿sí? Eso es importantísimo que se pueda entender. Ahora, entendiendo eso, y miren a continuación, tanto la primera zona operativa de compra en Bitcoin, como la segunda, como la tercera, la cuarta y la quinta son las mismas que se marcaban el día de ayer. Y la primera zona operativa de venta por el momento en Bitcoin es la misma también. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar la acción del precio. Esperar que el precio se mueva y que nos dé confirmaciones. Mientras tanto, mantenernos justamente al margen, no operar por operar. Ah, el precio de Bitcoin va a caer a buscar la segunda zona operativa de compra, entonces meto justamente una venta. No, esa no es la manera correcta de operar, ¿sí? Más aún sí, operar con los precios en zona con buenas confirmaciones. Ahora bien, ¿qué vamos a esperar del precio de Bitcoin para poder volver a comprar? Lo que hablábamos recién cuando mostrábamos un gráfico, por ejemplo, de un minuto. Esto es lo que vamos a esperar al precio de Bitcoin para poder estar comprándolo ahora. Si no hace de este desplazamiento, yo no estaría comprando Bitcoin hasta el momento, ¿sí? Es lo mínimo que espero para poder comprarlo. Punto número uno. Punto número dos, de lo que explicábamos ayer por la noche, el precio de Bitcoin, si ustedes ven en un gráfico diario, quitando los dibujos y marcando bien la gráfica, sigue exactamente la misma proyección en altas temporales que nosotros compartimos ayer. ¿Cuál es la proyección? Si ustedes se fijan, nosotros habíamos dicho que el precio de Bitcoin iba a dejar de comportarse de manera bajista si rompía esta última estructura de techo o línea de resistencia en los 67.240 dólares. No lo llegó a romper, no llegó ni siquiera a ser un doble techo y ya se encuentra realizando un movimiento hacia la baja. Así que hay que ser pacientes y esperar que el precio de Bitcoin se siga desplazando porque estamos en horas muy importantes y muy reveladoras justamente para este activo, producto de lo que decíamos recién. Yo igualmente buscaría poder comprarlo y buscaría justamente su desarrollo, por lo menos a un corto, mediano plazo. Después, a un largo plazo, vería qué pasa con la estructura, según lo que hablábamos justamente ayer a la noche y lo que mostrábamos un poquito recién. ¿Sí? Familia, esto es lo que respecta para el precio de Bitcoin. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta? Porque está sonando la alarma en SP500 y vamos a ver si podría llegar a ser un activo que podamos llegar a estar tomando el trade correspondiente que nos permita ir con un movimiento alcista. ¿Sí? Todo perfecto, buenísimo. Miren, vamos a irnos entonces a SP500. Vamos a irnos un poquito a lo que es el mercado de índices. Estamos muy cercanos a nuestra primera zona operativa de compra. Lo que nosotros tenemos que hacer, cuando esto sucede, lo más importante podría llegar a ser un movimiento alcista en el precio de SP500 y justamente un retroceso bajista para que se meta en zona. ¿Por qué esperar un movimiento alcista desde acá? Porque si el precio antes de llegar a zona operativa de compra se frena y hace un movimiento alcista, es un muy buen augurio para que de ahí el precio se tome desde acá como volumen de parada antes de la zona operativa de compra y que el precio luego cuando llega acá nos dé una nueva confirmación y de acá justamente poder estar operando un trade. Es lo que nosotros tenemos que esperar. Ahora, ¿es lo que va a pasar siempre? Podría pasar ahora como podría que no. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver cómo tomamos la decisión, qué setup buscamos operativo. ¿Por qué? Porque si el precio no se frena como se está frenando ahora y no hace un retroceso y una corrección, fíjense en que difícilmente podemos llegar a encontrar una buena confirmación. Podemos también tomar lo que podría llegar a ser, por ejemplo, este punto de acá, en SP500, que tiene correlación con este mismo punto de acá en nuestro oscilador e indicador de índice de fuerza relativa. La respuesta es que sí. Entonces, miren, vamos a marcarlo así para que ustedes lo puedan ver acá. Perfecto. Y si ustedes se fijan en lo que respecta para con el precio acá, antes de zona, hubo una pequeña confirmación. Ahora, vamos a marcarlo con la línea vertical así. Perfecto. Y van a poder encontrar la divergencia alcista que el precio generó. Como el precio decía que quería seguir cayendo
y el oscilador del índice de fuerza relativa decía que quería empezar a subir. Por eso es que el precio de SP500 ahora se encuentra subiendo antes de la zona. Joaquín, pero vos me dijiste que la primera confirmación es que el precio está en zona. Si el precio no está en zona, no voy a operar. Y está perfecto. Esa es la metodología. Porque si el precio no está en zona, no tenés la liquidez para hacer que tu vehículo, que es tu operativa, le demos combustible para que se pueda mover. Entonces, más allá de que respete una divergencia como en este caso, sin zona, si el precio no está en zona, nosotros recomendamos no estar operando. Es importantísimo que eso se pueda entender. Ahora bien, importantísimo que también se pueda interpretar esto. Que haga el precio de ese P500 lo que está haciendo ahora es sensacional. ¿Por qué? Porque el precio lo que podría ir a buscar es una divergencia continua. ¿Cómo es una divergencia continua? El precio lo que podría hacer es, marcando nosotros los mismos puntos, así de esta manera, el precio podría hacer con nuestro índice de fuerza relativa un movimiento hacia la baja, venir a buscar este punto por acá, y acá el precio lo que podría llegar a hacer es este movimiento así. Entonces, si hace estos movimientos, el precio de lo que podría llegar a ser SP500, lo que está haciendo es mostrándonos la misma divergencia que se había marcado antes, pero de manera continua. Por eso se le llama divergencia alcista continua, ¿sí? Y si ustedes se fijan, así podría llegar a ser otro pronóstico operativo de compra en el precio de SP500. ¿Qué hay que hacer, familia? Como lo decíamos recién en Bitcoin, ser pacientes. No es cuando vos quieras operar, más sí es cuando el precio realmente te dé oportunidad. ¿Y cómo te va a dar el precio de oportunidad? Cuando esperes estas posiciones que el mercado podría llegar a tener para nosotros. Importantísimo, no solo aprovechar la primera zona de compra, sino también ver no solo un árbol, sino poder ver el bosque completo de manera macro y poder ver las zonas operativas que tenemos en SP500. Familia, literalmente las mismas zonas operativas que teníamos marcadas, analizadas juntos el día de ayer, son las mismas que tenemos el día de hoy. Son 70 y 90% por estructura, tanto la compra en la parte de abajo como también en la venta en la parte de arriba. ¿Qué nos queda? Esperar. ¿Por qué son las mismas zonas que el día de ayer? Y porque el gráfico te lo va a decir acá. Mirá. Fíjense en cómo el gráfico te marca movimiento alcista, retroceso y corrección, movimiento alcista, retroceso y corrección, movimiento alcista. O sea, manteniéndose en líneas generales siempre en el mismo rango. ¿Cuál es el rango? En un precio moviéndose así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el precio se mueve de manera lateralizada y en un rango y no va a buscar la efectividad y la liquidez de una venta en la parte de arriba o una compra en la parte baja, las zonas siguen siendo las mismas. Por eso es que las zonas no se actualizaron. No es que no se actualizaron porque somos vagos, ¿no? Que se entienda eso, porque como nos conectamos todos los días con los miembros del equipo, también lo hicimos ahora en estas zonas operativas para poder estar viendo de que no hay actualización. Si la hubiera, nosotros lo hubiésemos marcado algo diferente y se lo hubiésemos comentado ahora, pero la realidad es que no. Y eso es lo importante que también se tiene que saber interpretar, ¿sí? Familia, ¿se ha entendido bien el precio de SP500? ¿Se ha entendido bien el análisis? ¿Se ha entendido bien por qué las mismas zonas? ¿Se ha entendido bien por qué vamos a operar una compra en la primera zona y qué confirmación vamos a buscar? Porque ahora nos vamos a ir a otro activo también del mercado de lo que podría llegar a ser índices. En este caso vamos a irnos un poquito con lo que es el precio de Nasdaq, el precio de lo que podría llegar a ser USD 100, donde familia, miren lo que sucedió con el precio. Esto es importante que se pueda identificar. ¿Vieron donde muchas veces nosotros decimos pongan el stop loss para una posición de compra un poco más abajo y para una posición de venta un poco más arriba? Bueno, esto es parte de eso, ¿sí? Si nosotros poníamos el stop loss ni bien finalizaba esta zona operativa de compra, fíjense en cómo el precio caía, me sacaba de la posición y después automáticamente empezaba a hacer el movimiento alcista a favor. Entonces, siempre sean muy generosos, tanto poniendo las órdenes pendientes antes de las zonas, como también sean generosos con el stop loss después de la zona. Si es una zona de compra, van a poner el stop loss después de la zona, que sería en la parte más de abajo, ¿sí? Y si sería una zona operativa de venta, van a poner el stop loss en la parte más arriba después de la zona de venta. Importantísimo que esto se entienda, importantísimo que se identifique, importantísimo que se aproveche. ¿Por qué? Porque vas a tener un montón de trade, operaciones muy buenas que después hacen grandes movimientos a favor, pero sin vos adentro. ¿Por qué? Porque no gestionaste bien este riesgo que estamos hablando ahora en este momento, ¿sí? Así que importantísimo que lo sepan interpretar, que se lo sepan llevar y que lo sepan aprovechar luego. Ahora bien, así como hace unos minutitos estuvimos viendo la acción de SP500, ahora cuando hablemos acerca de USD 100 o Nasdaq, va a pasar, familia, literalmente lo mismo que hablamos hace minutos para con el caso de SP500.
Son dos activos que fluyen de manera muy similar, producto que justamente están vinculados al mismo mercado, el mercado de índices, y que en líneas generales lo que van a poder encontrar en el precio de Nasdaq es mismas zonas operativas que hemos marcado ayer. ¿Por qué? Porque justamente si ustedes se fijan, más allá de que el precio recién haya llegado a la primera zona de compra que tenemos ahora acá, fíjense en que antes no llegó a la zona operativa de compra la primera acá, llegó recién ahora en estos minutos que estamos en sesión, no llegó a la segunda de compra por acá y no llegó tampoco a ninguna de las tres posiciones de venta. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? No tenemos nuevas zonas porque el precio primero le falta mitigar las zonas operativas más próximas que tenemos, como lo está haciendo ahora en la primera zona de compra. Quienes están dentro de la operativa de compra en USD 100, lo que les voy a recomendar es, si el precio decide subir, por lo menos, por ejemplo, hasta este nivel de acá, yo les diría que agarren y aseguren punto de entrada, aseguren mínimas ganancias, quiten riesgos, porque tranquilamente por cómo veo la estructura, el precio podría caer un poquito más e ir a buscar la liquidez que tenemos por acá. Eso puede pasar tranquilamente. Entonces, con la atención que conlleva estas zonas, sepan asegurar y sepa quitar riesgo. Después, lo que tiene lo que tiene USD 100, ya lo hablamos ayer y también antes de ayer, como por ejemplo en la segunda zona operativa de compra, miren qué hermoso patrón de vela envolvente alcista orden block, que cumple con el requisito de un rompimiento estructural de techo en la parte alta, ¿sí? Entonces, hay liquidez de compradores acá. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar que el precio llegue y nos dé confirmación. No hay más nada que hacer. Familia, el trading es una habilidad que consistentemente les va a hacer desarrollar la paciencia. Quienes no tienen paciencia difícilmente obtengan un buen resultado. Entonces, tengan paciencia siempre para poder operar. Como lo decíamos hace minutos, no vas a operar cuando vos querés. Vas a operar cuando el mercado te los permita. Y vas a operar cuando vos antes te hayas anticipado al movimiento que querés del mercado. Alcista en compra, bajista en venta. ¿Sí? Familia, vamos a avanzar con el siguiente mercado. Vamos a irnos ahora a lo que podría llegar a ser mercado Forex o lo que podría llegar a ser el activo de euro USD, donde lo que vamos a poder encontrar es lo siguiente. Y miren a continuación esto, vamos a irnos en un gráfico de un minuto, ¿sí? Miren a continuación. Que suceda esto es algo realmente hermoso. Si lo estás viendo en pantalla conmigo ahora, realmente te vas a dar cuenta que es una obra de arte. Y ahora vas a ver el por qué. Mirá, estamos en el activo de euro USD. Primer zona operativa de compra que el precio viene, mitiga al principio de la zona y hace el movimiento alcista. Como se lo decía hoy en el chat de WhatsApp, eso familia es, como solemos decir, una operativa literalmente bien sniper y bien quirúrgica, es decir, bien al detalle. ¿Por qué? Miren, lo voy a mostrar con un zoom. Si ustedes se fijan en la primera zona operativa de compra en euro USD que compartimos el día de ayer, para quienes lo copiaron, fíjense en cómo el precio hace el movimiento hacia la baja, venía con muchísima, muchísima fuerza, toca nuestra primera zona operativa de compra acá, solo la toca y le da un pequeño beso, y de acá el precio explota con un increíble movimiento hacia el alza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense en la efectividad, fíjense en lo sniper que te permite poder ser nuestra estrategia. Y no solo el lindo movimiento alcista que hizo el precio de euro USD, sino también lo importante es poder seguir validando después de muchísimos años esto que les voy a decir. Si ustedes se fijan y toman la herramienta de lo que podría llegar a ser rango de fechas que les voy a mostrar acá nuevamente, principio de zona operativa de compra hasta el final de la zona operativa de compra, lo que van a poder encontrar es que el precio vino y mitigó solo el primer 50%. Pero el 50% de la parte de abajo de la zona no había sido justamente mitigada. Entonces, ¿qué pasa? Este 50% de la parte baja seguía estando disponible. Fíjense en lo que hizo el precio de euro USD. Se mueve con un movimiento hacia la baja, viene a buscar este 50% y explota hacia la alza nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir? La zona operativa de compra en euro USD validó el primer 50% y validó el segundo 50%. Así que felicitaciones a quienes pudieron copiar la zona, felicitaciones a quienes la pudieron aprovechar, porque realmente fue una zona muy bonita que se pudo aprovechar hasta en dos ocasiones diferentes. Ahora bien, como si todo esto fuese poco, como si todo esto fuese poco, después el precio siguió cayendo y fue a buscar nuestra segunda zona operativa de compra que hemos compartido
tanto ayer como el día de hoy, que se lo voy a mostrar para que ustedes puedan ver bien la coordenada. Fíjense en acá. Acá tienen justamente la coordenada de la zona operativa de compra y yendo a la plataforma de School van a poder encontrar que se envió justamente ayer y también se envió hoy por la mañana. Ahora bien, miren qué pedazo de movimiento hermoso que está haciendo Euro USD desde esta segunda zona operativa de compra. Vamos a tomar justamente lo que podría llegar a ser nuestra posición corta, ¿sí? Perfecto. Perdón, en este caso posición larga de long y vamos a ver qué riesgo y qué beneficio nos pudo llegar a haber dado esta operativa. Fíjense en que el precio hizo un 1 a 6 y fíjense en dónde el precio se frenó. Fíjense en que el precio siempre llega a venir a retestear o a mitigar la última estructura de techo para zonas operativas de compra en la parte de abajo. Como zonas operativas de venta con movimientos hacia la baja, va a mitigar siempre zonas operativas de piso o de soporte. Entonces, fíjense en cómo el precio respeta este análisis que nosotros solemos hacer yendo a buscar justamente la última estructura de techo. Y ahora lo que podría llegar a ser el precio de euro USD es irnos con un movimiento hacia la baja desde este mismo punto y acá poder buscar una compra. ¿Pero dónde vamos a buscar la compra? Miren, si ustedes se fijan en la herramienta de rango de fechas, lo que van a poder encontrar es que el 50% de la parte baja está ok. Y si ustedes se fijan, vamos a poner la coordenada para que ustedes se la puedan apuntar. Miren, va de los 1,13667. Es decir, en esa zona operativa de compra, que es el 50% de la parte baja, se podría volver a comprar. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hablábamos en los activos anteriores. Ser pacientes y esperar que el precio venga a buscar la liquidez, que venga a buscar su volatilidad y que ni que hablar, obvio, como lo venimos diciendo también, que presente justamente una linda confirmación. En este caso, la confirmación que van a tener ustedes puede llegar a ser divergencia alcista, precio en zona y hasta inclusive en 15 minutos podrían tener un mercado sobrecomprado o sobrevendido a lo que justamente les está manifestando el índice de fuerza relativa. Es decir, el stop loss o lo que podría llegar a ser justamente un movimiento que nosotros podamos buscar para irnos con un cumplimiento de plan de trading. Ahora, familia, miren esto que les quiero decir que es muy importante. Supongamos que el precio de euro USD viene a buscar este punto de acá. Realiza un movimiento hacia el alza desde este sitio, ¿sí? Este movimiento alcista, fíjense en que podría ir a buscar tranquilamente el primer objetivo que podría llegar a ser el mismo objetivo de antes acá arriba. ¿Por qué? Porque acá, como lo decía recién, tenemos la última estructura de techo o línea de resistencia. Entonces fíjense en que el 50% de la parte baja en euro USD podría darnos un movimiento hermoso. Por eso lo comento y por eso justamente le pongo la línea de semirrecto horizontal de color amarillo para que puedan ver la coordenada ahí. ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Por ahí nos lo dan vivo la posibilidad y lo operamos juntos, ¿sí? Todavía no abrimos operaciones de lo que va de la sesión en vivo. Vamos a buscar la mejor oportunidad, ¿sí? Esto es en cuanto a compras con el precio de euro USD. En cuanto a ventas, familia, y ayer lo explicábamos muy bien a detalle, tenemos estas primeras dos zonas operativas de venta por acá. Es una realidad. Pero están muy lejos estas zonas operativas de venta de las compras que estamos teniendo más abajo. Lo que estaría muy bueno es que el precio, si se comporta con un movimiento hacia el alza, desde donde está justamente ahora o un poco más abajo, lo que nos va a permitir es poder tomar métrica de retroceso de Fibonacci, contabilizando principio del movimiento bajista que se encuentra por acá hasta el final del movimiento bajista que termina por acá. Entonces ahí lo que queda es tomar la herramienta de retroceso de Fibonacci, principio de movimiento bajista hasta el final, y poder salir a comprar en este punto del 70% o en este punto del 90%. ¿De qué va a depender eso? De cómo el precio quiere distribuir y cómo el precio quiera desplazarse. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hablábamos con el primer activo que es Bitcoin. Ser pacientes porque son horas muy decisivas para este hermoso activo al mercado Forex y hay que estar activos para saber dónde se le podemos tomar el mayor de los beneficios, ¿sí? Y ahora bien, familia, vamos al último mercado. Vamos a irnos a lo que va a ser justamente mercado de lo que es metales, materias primas, con lo que es el oro, SAUS. Y fíjense en a continuación esto. Lo primero que nada, un mercado que, un activo más que mercado en sí, porque bueno, en La Plata también influyó muchísimo, pero más que nada un activo donde las noticias y los fundamentales de las 9 de la mañana lo afectaron de manera muy negativa, ¿sí? Y como lo afectaron de manera muy negativa, fíjense en que
de la mano con eso se encuentra el movimiento hacia la baja. Ahora bien, fíjense, primer zona operativa de compra en el precio de South, en el precio del oro, con rompimiento estructural, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, en la segunda cuenta, perdón, en la segunda zona operativa de compra en el precio de South, van a poder observar que el precio vino a buscar la liquidez, dejó un poquitito de mecha en la parte de abajo, por eso siempre recuerden lo que hablamos del stop loss. El stop loss nunca ponerlo justo en el final de la zona, sino que ponerlo un poquitito más abajo de la compra así. Y fíjense en cómo el precio ahora está haciendo el movimiento alcista a favor. Lo que yo veo, familia, sinceramente, con el precio de South es que se viene comportando de manera muy bajista y hay que tener presente eso para poder estar comprando. Acaba de sonar el alarma en Bitcoin, a ver si tenemos alguna oportunidad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren, acaba de tocar el 50% de la parte de abajo de la zona. ¿Alguien llegó a ingresar? ¿Alguien tuvo presente todo lo que estuvimos charlando? Miren, lo que estuvimos charlando, miren cómo se dio, ¿sí? Nosotros habíamos marcado esto así, por acá, y fíjense en cómo nos marcaba todo lo contrario por acá. Bueno, lo lindo que se haya metido en el 50% de la parte de abajo y haya respetado es lo congruente que es seguir validando nuestra estrategia, familia. Es seguir viendo justamente cómo estas oportunidades se nos dan todo el tiempo. Hay solo que ajustar el ojo, la puntería y van a tomar unos trades hermosos. Ahí dice Nico adentro, vamos Nico, me encanta, buenísimo, buenísimo, me alegro que así sea, así. Acá el atento y la paciencia siempre va a ser lo que va a pagar. Buenísimo, perfecto, muy bien. Y vamos justamente con el precio del oro, vamos con el precio de South. Miren, estábamos hablando recién el increíble movimiento hacia la baja que desencadenó las noticias de las 9 de la mañana y que generó ruptura en la primera zona. Pero fíjense en cómo en la segunda no generó ruptura y justamente el precio está haciendo el movimiento alcista. Lo único que hizo apenas es dejar un poquito de mecha en la parte de abajo de las velas japonesas. Por eso es importante siempre dejar para una posición de compra el stop loss un poquito más abajo, ¿sí? Ahora bien, tanto lo que van a hacer las compras que hay más abajo son las mismas compras que compartíamos el día de ayer, ¿sí? Tanto ayer a la mañana como también ayer luego en la sesión asiática por la noche. Pero más allá de lo que ya explicamos, para no volver a explicar lo mismo para quienes ya se conectaron y poder compartirles algo nuevo y diferente, es lo siguiente. Familia, lo que estaría muy bueno en el precio de South es no estar vendiendo en la zona de venta que tenemos tan arriba, a partir de los 4.167. Lo que estaría bueno es cuando el precio se frene y podría llegar a estar dejando un volumen de parada como este último punto de acá, y el precio explote, por ejemplo, hacia el alza desde nuestra primera zona operativa de compra, o explote hacia el alza en la segunda o en la tercera, es literalmente indistinto. Cuando eso pase, lo que van a hacer es identificar cómo tienen un principio de movimiento bajista por acá, hasta un final del movimiento bajista por acá mismo, ¿sí? Y lo que van a poder encontrar es una hermosa estructura y línea de tendencia que te permite tomar tu herramienta de retroceso de Fibonacci, principio de movimiento bajista, hasta el final del movimiento bajista, y lo que van a poder aprovechar acá sí va a ser zonas del 70% y zonas del 90%. Entonces, vamos a poner las zonas operativas de color rojo para no lo marearlos a ustedes y que entiendan de que acá tenemos venta. Ahora, la pregunta del millón es, y Joaquín, ¿por qué no me pones por favor las coordenadas? ¿Por qué no me pones por favor dónde estaría el punto? Porque todavía no son las zonas operativas de venta que van a quedar. ¿Por qué? Porque si ahora el precio del oro decide caer y romper esta última estructura de piso, estas métricas no van a servir. Lo que van a servir es una métrica nueva, pero una vez que se genere esto que hablamos recién, volumen de parada, movimiento alcista de retroceso y corrección, y ahí sí poder justamente estar gestionando estas dos zonas operativas de venta que podríamos llegar a tener a futuro de manera mucho más próxima a la venta que hablamos justamente el día de ayer, que es la que sigue estando marcada en el mercado, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a las ventas, familia, son las mismas del día de ayer, literalmente son las mismas. Miren, se los quiero mostrar rápido para que lo puedan ver. Fíjense si nosotros nos vamos acá. Fíjense en qué lindos patrones de velas envolventes bajistas van a poder encontrar en las dos zonas operativas de venta. Muy bonita liquidez, que hay que esperar que el precio o suba para poder venderlo
o que baje un poquito más para poder comprarlo. No sé si alguien pudo aprovechar la compra ahí en el precio de South. Eh, yo ya sé muy bien que en el precio de Bitcoin hubo algunos que lo pueden aprovechar. Buenísimo, se dio todo muy rápido y eso que tiene una alarma puesta. Pero el precio de South también se encuentra un poco respetando el movimiento alcista de la segunda zona. Así que los que están adentro, buenísimo. Felicitaciones ahí, Maxi. Buenísimo, muy bien. Y me encanta que así sea. Mandaste el resultado al grupo. Buenísimo, hermano. Buenísimo. Muy bien, muy bien. Eso es lo importante. Muy bien. Ahora bien, familia, ¿qué vamos a buscar en el precio del oro? Yo sinceramente, como los decía ayer, lo veo bajista. Lo mejor sería esperar un retroceso y una corrección alcista para poder estar vendiéndolo y esperar de su desarrollo. Eh, si el precio va a explotar hacia el alza o se va a desplomar hacia la baja, familia, literalmente eso no lo sabe nadie, ¿sí? Lo único que nosotros tenemos que hacer es prepararnos con un correcto análisis y con una correcta gestión de capital. Porque mientras nosotros cuidemos todo eso, les puedo asegurar que va a ser hermoso el resultado que se pueda obtener, ¿sí? Así que, familia, ya estamos a minutos de finalizar la sesión del día de hoy. Abro una sección de preguntas y respuestas. Quienes quieran preguntar, pueden preguntar en el chat de Zoom. Quienes quieran prender micrófono y cámara, pueden hacerlo también. Me lo escriben ahí en el chat y automáticamente lo habilitamos o la habilitamos para que de esa manera también saber que estamos todo ok. Y también comentarles nuevas reflexiones que estuvimos haciendo con los miembros del equipo, donde vimos que ayer hubo una muy buena participación e involucramiento por la noche, y también nos dio la pauta de que estaría bueno en cada cierto periodo de momento de tiempo, no solo dar la sesión matutina, sino también dar una sesión operativa al mercado asiático por la noche. Entonces, veremos cómo lo podemos reprogramar o cómo podemos hacerlo que eso se compagine, pero bueno, no es una decisión tomada todavía, la tenemos que terminar de charlar bien y de poder cerrar, pero es algo que hemos pensado en el transcurso de los últimos días por la gran conectividad que hubo el día de ayer y cómo a cada uno también le sirvió, ¿sí? Así que bueno, buenísimo familia, tiempo cumplido de sesión, ahí me dicen recontra entendido todo, bárbaro los conceptos, fenomenal Nico, me encanta que así sea. Maxi dice por ahí todo entendido, buenísimo hermanos, buenísimo, muy bien, me alegro que así sea, así que bueno. Familia, ahora sí, lo que necesiten, saben que estamos a disposición en el grupo de WhatsApp. No duden en escribir, no duden en preguntar y no duden en consultar, porque detrás de un aprendizaje hay antes una acción que fue haber preguntado y fue realmente haberse involucrado. Y saben que siempre lo acompañamos de manera muy bonita, ¿sí? Ahí me dicen, ¿y el copy cómo viene? A ver, el copy cómo viene, ya se los comento. Déjenme verlo, que la última vez que lo abrí fue realmente ayer por la mañana, ¿sí? Ahí vengo por acá. Vamos por acá. Buenísimo, muy bien. Perfecto. Bien, bien. El copy viene muy bonito. Seguimos con lindos resultados en Profit. Miren, ahí se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Seguimos con operaciones que va sumando. Así que bueno, buenísimo por eso. Y a dejarlo fluir, que lo lindo de eso es tener ese dinero trabajando en automático mientras nosotros también nos encargamos de poder seguir aprendiendo, de seguir puliendo, de seguir aprendiendo juntos y poder seguir obteniendo cada día un mejor resultado de la mano con eso, ¿sí? Así que bueno, familia, ahora sí, sesión cumplida, hemos llegado al horario correcto. Lo que necesiten saben que cuentan con nosotros, ya sea por WhatsApp o ya sea por School, y vamos por más que esto recién comienza. Saben todo lo que se los ama, todo lo que se los quiere y lo dejamos con musiquita bien arriba. Chau, 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 chau. Chau.